Hola, me alegra mucho estar nuevamente juntas, aprendiendo de la palabra del Señor. Veamos hoy qué lecciones el Espíritu Santo nos enseñará. El rey de Siria estaba enviando siempre bandas armadas para saquear las ciudades de Israel, así como lo relata Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 2, de donde también tomaban cautivos como aquella muchacha que fue a servir a la casa de el general Naamán y quien le testificó del Dios verdadero. Esto, al parecer, era bastante recurrente en aquel tiempo de Siria contra Israel. El rey sirio consultaba con sus siervos y planificaba los siguientes ataques contra Israel. Y cuando determinaba la ciudad donde pondría su campamento armado, el Señor se lo revelaba al profeta Eliseo, y éste le enviaba mensajes al rey de Israel. Le anticipaba. Entonces, en ese momento estaba de rey de Israel Joram, hijo de Acab. Entonces, Joram sabía de antemano dónde iría el rey sirio a colocar sus fuerzas. Por eso fortalecía tal o cual ciudad que le iba diciendo el profeta Eliseo. Podemos preguntarnos por qué el Señor guardaba a Israel cuando este pueblo era apóstata, había renegado de su fe y era rebelde contra el Señor. Bueno, quizá porque Joram había quitado las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero no se había rendido al Señor para andar conforme a sus mandamientos. Por ello permitía esas incursiones sirias el Señor. O quizá porque había pueblo clamando delante de Dios para no sufrir los ataques de Siria, en los que se llevaban cautivos a sus hijos. Entonces usaba a Eliseo para prevenir a su pueblo y estar listos contra el ataque. Esto nos lleva a meditar que para conocer cada vez más a nuestro Dios y aprender cómo Él actúa, para juzgar mejor toda circunstancia que pudiésemos estar viviendo en esta tierra, debemos preguntarnos y recordar el actuar del soberano Dios en otros momentos similares relatados en su palabra. Por ejemplo, podríamos aprender o tener un acercamiento del por qué el Señor le anticipaba a Joram los ataques de los sirios. Al leer Jueces 2, del 14 al 18. Esto podría darnos luz de por qué el Señor, a pesar de que era un pueblo rebelde, Israel, el Señor les guardaba de los ataques sirios. Dice la palabra del Señor recordando el momento del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Escuchando todo este texto de la palabra del Señor en Jueces, podemos comprender, haciendo un paralelo en el tiempo de Eliseo con los ataques sirios y con la prevención de Dios a favor de Israel. En base a lo leído en Jueces,
Vamos a hacernos preguntas para hallar el paralelo en el tiempo de Eliseo y el ataque de los sirios contra Israel. La pregunta sería, ¿por qué los sirios atacaban a Israel? Sí, porque el Señor se los permitía. Otra pregunta, ¿por qué Eliseo fue de ayuda para el rey de Israel, Joram, un rebelde ante Dios? Sí, porque el Señor quería dar a Israel una salida en medio de la prueba a la que Él mismo los puso. ¿Cuál era el propósito? Sí, para que ellos volvieran su mirada al Señor. ¿Por qué los sirios ya no podían entrar a las ciudades y despojarlas y tomar cautivos a niños y a jóvenes? Porque el Señor fue movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Esto nos da luz sobre el pensamiento y actuar de nuestro Señor, que Él es soberano y ningún gobernante, ningún poderoso, ni grupo de poderosos pueden hacer nada que el Rey de Reyes y Señor de Señores no se los esté permitiendo hacer. Y que todo lo que sucede en la historia de la humanidad está bajo el control de nuestro Dios. Y que en medio de esas obras perversas que los hombres realizan, nuestro Señor guarda a sus escogidos, guarda a los que claman, gimiendo, para que el Omnipotente los defienda. Ahora podemos ver cuán importante es el clamor del pueblo de Dios en tiempos difíciles de la sociedad. Lamentablemente, uno de los problemas más grandes que está atravesando la iglesia de hoy es que los cristianos han hecho divisiones en su vida. Han desintegrado su vida entre lo que es el área familiar, el área profesional, el área civil, el área laboral y por último, el área espiritual o, como algunos la llaman, el área religiosa. En vez de ser una vida íntegra, ahora es una vida desintegrada, haciendo cajones de pensamiento y de actuar en vez de ser una unidad. Por eso es que algunos creen que el área civil no se puede juntar con su área espiritual. Pero no es así. La vida del creyente debe ser una unidad. Todas esas áreas deben ser de un mismo pensamiento y de un mismo actuar. Claro, bajo los principios del Señor. Porque Él es el Señor, es el amo, es el dueño de nuestras vidas. Él nos compró con su sangre, somos suyos. Me pongo a pensar en una alarmante declaración que dio en una de las prédicas que suele dar el pastor Miguel Núñez. Es que él ha visto que los creyentes de América Latina en las últimas elecciones de mandatarios para sus países no han sido por principios, su elección no ha sido por principios o convicciones cristianas, sino, tristemente, por simpatías partidistas. Bueno, esto muestra cuán inmaduros son en la fe o que quizás no son creyentes verdaderos. ¿Qué debemos hacer los verdaderos creyentes en estos tiempos tan difíciles de la sociedad, de lo que está pasando en el mundo? Sí, clamar por la misericordia de nuestro Señor para que nos guarde y para que Él ponga freno y límites a los que quieren arrasar contra la iglesia de Cristo, con sus planes, sus estrategias, sus agendas, sus ideologías, que ciertamente se han propuesto llevarse a nuestros hijos cautivos en sus mentes y corazones. Y aunque tengan armas poderosas en contra de nosotros y de nuestros pequeños, de nuestros hijos y jóvenes,
nosotros tenemos al Omnipotente para que Él nos guarde y defienda. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga.